Hoy cuesta ilusionarse con la selección chilena. Después de quedar fuera de 3 mundiales consecutivos, de ver cómo se fue apagando la generación dorada y de pasar años esperando un recambio que nunca terminó de consolidarse, es entendible que muchos hinchas miren a los jugadores actuales y sientan que simplemente no hay suficiente nivel. Pero, ¿realmente estamos peor que las clasificatorias pasadas? Por eso en este video vamos a comparar a los futbolistas de entre 21 a 25 años que tenía Chile al comienzo del proceso del clasificatorio anterior, con los que hoy deberían asumir la responsabilidad de liderar la Roja al camino al próximo mundial. En resumen, elegiremos 10 jugadores más destacados de junio de 2022 entre 21 y 25 años. Y haremos lo mismo con los jugadores de 2026. Vamos a revisar en qué clubes jugaban, qué nivel tenían y sobre todo si la generación actual es realmente peor, si estamos exactamente igual o si incluso, aunque todavía no lo parezca, Chile hoy tiene una base un poquitito más interesante que hace 4 años. Y ojo, de verdad, esto no será un video sobre futuras estrellas ni sobre juveniles con potencial. Hablaremos de futbolistas que por edad y presente ya deberían empezar a asumir responsabilidades reales en la selección chilena, de camino al Mundial 2030. Tampoco se trata de una lista de mis jugadores favoritos, ni significa que yo considere extraordinario a todos los nombres que aparezcan en este video. Mi intención será simplemente mostrar, de la manera más objetiva posible, qué tenía Chile en 2022 y qué tiene actualmente, para que cada uno pueda comparar ambas realidades y sacar sus propias conclusiones. Para compararlo de manera ordenada, iremos posición por posición, porteros, defensas, mediocampistas y delanteros, en donde primero veremos la realidad que tenía Chile en junio de 2022 y después la compararemos con los nombres disponibles actualmente en junio de 2026. Pero antes recordarles que si les interesa este contenido, dejar like o suscribirse al canal, que eso ayuda bastante. Y sin más dilación, comenzamos con el arco. En el arco estaba Zacarías López. Tenía 24 años y medía 1,83 centímetros. Metros. Centímetros, no sé cómo es la weá. Jugaba en Deportes La Serena y era considerado uno de los porteros jóvenes, entre comillas, con mayores opciones de instalarse en la selección. Incluso alcanzó a disputar 2 partidos con la Roja. En la actualidad aparece Tomás Guillier, joven portero de 1,86, que juega en el Monreal de la MLS, donde se ha convertido en una pieza importante del equipo. Su pase le pertenece a la Bologna de Italia, pero se encuentra cedido para sumar minutos, ganar experiencia y prepararse para intentar competir por un lugar en el club italiano durante los próximos años. Guillier tiene un contexto de carrera más atractivo, pero eso tampoco garantiza nada, así que déjenme en los comentarios si Chile está hoy mejor cubierto en el arco que hace 4 años, o Zacarías López le generaba más expectativas. En mi opinión, aquí me decanto por el 2026, por Tomás Guillier. En defensa aparecía Nicolás Díaz, quien con 23 años jugaba en el Mazatlán de México. Podía actuar tanto como defensor central como lateral izquierdo, y alternaba entre la titularidad y el banco. Para ese momento ya había disputado 5 partidos con la selección, aunque normalmente ocupaba el papel secundario cuando era convocado. En la actualidad aparece Ian Gargues, defensor de 21 años que juega en Palestino. Puede actuar tanto como lateral derecho como defensor central. Ya tiene experiencia mundialista con la selección juvenil de Chile y también ha sumado minutos con la Roja Adulta. En Palestino se ha convertido en una pieza importante y su rendimiento ya ha despertado interés desde el extranjero. Mientras Díaz en 2022 alternaba entre la titularidad y el banco en México, Gargues hoy es más joven, tiene mayor protagonismo en su club. Sinceramente aquí está más peleado que en el arco, pero por juventud e importancia en su club, y en mi opinión la liga chilena no está tan alejada del nivel de la liga mexicana, prefiero a Ian Gargues,
ya que es fundamental en su equipo y Nicolás Díaz no lo era tanto. Gabriel Suazo, quien con 24 años jugaba en Colo-Colo, donde ya era capitán y uno de los líderes en la defensa. Además, comenzaba a consolidarse en la selección chilena, siendo titular en sus 4 partidos más recientes con la Roja en ese momento. En la actualidad aparece Jonathan Villagra, defensor de 25 años que juega en Colo-Colo y forma parte de la reconocida línea de 3 del equipo. Durante la temporada se ha convertido en una pieza importante y ha tenido un crecimiento enorme en su rendimiento, llegando incluso a ser vinculado con Talleres de Argentina, equipo dirigido por Jorge Sampaoli. Su única experiencia representando a Chile, eso sí, ha sido hasta ahora con la selección sub-23. En esta comparación, Suazo llegaba con una ventaja clara, por su liderazgo y experiencia con la selección adulta, mientras que Villagra vive actualmente uno de sus mejores momentos de su carrera. Aunque todavía espera por su primera convocatoria con la Roja, yo sinceramente en esta voy por Gabriel Suazo, de 2022. Pero ahora quiero saber qué piensan ustedes. ¿La defensa joven de 2022 con Díaz y Suazo les generaba más confianza? ¿O prefieren el presente de Gargues y Villagra? En el mediocampo aparecía Tomás Alarcón, quien con 23 años jugaba en el Cádiz de la Liga Española. A comienzos de ese año tenía participación habitual en el equipo, pero poco a poco fue perdiendo protagonismo. En la selección adulta ya acumulaba 9 partidos, y también parecía estar ganando terreno, aunque para junio de 2022 su presencia había comenzado a disminuir, tanto en su club como en la Roja. En la actualidad aparece César Pérez, mediocampista de 23 años que juega en Defensa y Justicia, de Argentina. Hasta hace aproximadamente un año era titular y una pieza importante del equipo, aportando incluso con goles. Sin embargo, una lesión lo mantuvo cerca de 8 meses fuera de la cancha. Regresó hace 2 meses y apenas estuvo disponible, comenzó rápidamente a recuperar terreno en la titularidad, demostrando que continúa siendo un jugador considerado dentro de su club. Entonces, considerando el contexto completo, ¿quién les parece que llegaba en una situación más favorable? ¿Tomás Alarcón en 2022 o César Pérez actualmente? Por contexto, yo me hubiera quedado con César Pérez, pero si hablamos del nivel de la liga, es cierto que Tomás Alarcón gana en este ámbito. Con 25 años, Pablo Galdames jugaba en el Genoa de la Serie A italiana, alternando entre la titularidad y el banco durante la temporada. Sin embargo, el club terminaría descendiendo a la Serie B. En la selección adulta ya acumulaba 9 partidos, aunque en la mayoría de ellos había ingresado como suplente. Al igual que Galdames, Felipe Loyola tenía 25 años al momento de disputar la Serie A. Llegó al Pisa después de un gran rendimiento en Independiente, incorporándose a mitad de la temporada con la misión de ayudar al equipo a evitar el descenso. Sin embargo, al igual que ocurrió con el Genoa de Galdames, el club terminó perdiendo la categoría. La diferencia es que Loyola pudo llegar a destacar en algunos partidos, dejando algunas buenas ocasiones e incluso marcando un gol al Milan. En la selección chilena también ha ido ganando terreno, acumulando una cantidad importante de partidos y aportando incluso con goles. Los dos compartían edad, liga e incluso un descenso, pero llegaban con sensaciones distintas. Galdames alternaba entre titularidad y suplencia, mientras que Loyola venía de destacar en Argentina. Consiguió llegar a Italia y ya estaba asumiendo mayor responsabilidad en la Roja. Pero ahora quiero saber qué opinan ustedes. ¿Quién llegaba mejor preparado para convertirse en una pieza importante en Chile? En mi sincera opinión, Felipe Loyola. Víctor Felipe Méndez. Con 22 años, venía de ser capitán y uno de los mediocampistas más destacados de la Unión Española. Para ese momento, acababa de dar el salto en el Moscú de Rusia, por lo que recién comenzaba su primera experiencia del extranjero. Y en la selección adulta todavía tenía poca trayectoria, con solo 2 partidos disputados. En la actualidad aparece Vicente Pizarro, quien con 23 años llegó esta temporada a Rosario Central. Desde sus primeros partidos consiguió ganarse la titularidad y se volvió prácticamente inamovible en el esquema de Jorge Almirón,
convirtiéndose en uno de los futbolistas con mayor continuidad del equipo y de la propia Liga Argentina, destacando también en Copa Libertadores, donde incluso ha marcado gol. En la selección chilena ya se ha transformado en una alternativa recurrente. Mientras Méndez en esas fechas había recién llegado a la Liga Rusa, Pizarro ya había conseguido instalarse como titular en una liga competitiva y comenzaba a ocupar un lugar recurrente en la selección. Por eso mi voto va dirigido a Vicente Pizarro. Marcelino Núñez. Con 22 años, era una de las piezas importantes de Universidad Católica. En julio de 2022, daría el salto al fútbol inglés para incorporarse al Norwich City de la Championship, comenzando así su primera experiencia en el extranjero. En la selección adulta ya acumulaba 9 partidos y había conseguido aportar directamente en partidos de eliminatoria, asistiendo ante Argentina y marcando frente a Bolivia rumbo a Qatar 2022. Darío Osorio. Con 22 años, y sí, antes de que lo digan, sé que suele ser considerado como delantero, pero durante gran parte de la temporada 2025-26, por no decir toda la temporada, actuó más retrasado, cumpliendo funciones de mediocampista por la banda. Incluso en la selección, varios de sus mejores momentos han llegado partiendo desde una zona más atrasada, por eso lo pongo al mediocampo. Y bueno, también lo pongo porque así quedaban iguales de la parte de 2022 y 2026, para que queden 10 y 10. Pero bueno, actualmente juega en el Midtjylland de Dinamarca, donde es una de las piezas más importantes del equipo, y esa temporada disputó la Europa League. En la roja ya es un nombre recurrente, y poco a poco ha comenzado a aportar también con goles, incluyendo uno frente a Francia. Marcelino llegaba a 2022 recién dando el salto a Inglaterra, y ya tenía participación directa en eliminatorias. Por su parte, Osorio ya está consolidado en Europa, tiene mayor continuidad internacional y ya empezó a asumir más peso ofensivo en la roja. Pero bueno, ¿quién les generaba o les genera más confianza como principal talento creativo de Chile? ¿Marcelino Núñez de 2022 o Darío Osorio en 2026? Si hablamos de esa fecha directamente, yo me quedo con Darío Osorio. Víctor Dávila, con 24 años, jugaba en el León de México, donde era titular habitual, y durante esa temporada registró números bastante correctos, si quieres decirlo así, con 12 goles y 5 asistencias. Sin embargo, su presencia en la selección chilena todavía era muy limitado, ya que hasta ese momento solamente había disputado 2 partidos con la Roja. Y en la actualidad aparece Gonzalo Tapia, quien con 24 años juega en Sao Paulo. Su temporada en Brasil ha sido algo irregular, donde en la temporada ha podido registrar 8 goles en una de las ligas más competitivas del mundo. Además, su paso por el fútbol brasileño le ha permitido mejorar bastante el aspecto físico y ganar mayor presencia en la selección adulta, donde ya acumula 12 partidos con 3 goles y 2 asistencias. Dávila llegaba con mejores números a nivel de clubes y mayor continuidad como titular, pero todavía tenía muy poca experiencia con Chile. Tapia, en cambio, ha vivido una temporada más irregular, aunque ella cuenta con bastante más participaciones y producciones directas en la selección. Entonces, ¿quién les parece que llegaba en una situación más favorable? Para mí, por sus condiciones y jugar en una mucho mejor liga, me quedo con la actualidad de Gonzalo Tapia. Ben Brereton. Con 23 años jugaba en el Blackburn Rovers de la Championship, donde era una de las piezas más importantes del equipo. Durante esa temporada registró 22 goles y 3 asistencias, números bastante positivos para un delantero de su edad. En la selección chilena ya acumulaba 12 partidos con 4 goles y 1 asistencia, por lo que también comenzaba a transformarse en una referencia ofensiva para la Roja. Lucas Cepeda. Con 23 años juega actualmente en el Elche de la Liga Española. Su temporada a nivel de club ha sido irregular, alternando entre titularidad, suplencia e incluso algunos partidos sin sumar minutos. Y desde mi humilde opinión, yo creo que injustamente. Pero hace aproximadamente un mes, el equipo cambió de entrenador, por lo que esta nueva etapa podría darle una oportunidad para ganar mayor continuidad y mostrar su nivel. En la selección chilena, en cambio, ya ha conseguido una presencia importante. El jugador acumula 16 partidos y 4 goles, anotando 2 frente a Venezuela, uno ante Panamá y otro contra Portugal.
Brereton llegaba con un presente claramente superior a nivel de clubes, después de marcar 22 goles en la Championship. En cambio, Cepeda atraviesa una situación más irregular en España, pero ya cuenta con más partidos y el mismo número de goles con la selección. Entonces, ¿con quién se quedaban en el momento de cada comparación? Honestamente, en mi opinión, Brereton estaba en un mejor momento. Y por último, me van a tener que perdonar, porque acá voy a romper un poco el criterio de edad. Alexander Aravena tenía apenas 19 años, pero no quería dejarlo fuera por el rendimiento que estaba mostrando en Ñublense. Con solo 18 y 19 años, ya era titular habitual, y para junio de 2022 acumulaba 6 goles en la liga. Terminaría esa temporada con 12 goles y una asistencia, números que quizás no parecen extraordinarios, porque realmente no lo son, pero que sí llamaban bastante la atención, considerando lo poco habitual que era ver a un jugador joven producir goles de esta manera en el fútbol chileno en la actualidad. Y en la selección adulta todavía no tenía espacio, principalmente por su corta edad. En la actualidad aparece Maximiliano Gutiérrez, delantero de 22 años que juega en Independiente. Desde su llegada consiguió ganarse rápidamente un lugar en el equipo titular y sorprendió al hincha argentino por ciertas cualidades poco habituales entre los atacantes chilenos actuales. En sus últimos 5 partidos registra 3 goles y 2 asistencias. En la selección adulta ya acumula 7 partidos, con 2 goles y una asistencia, por lo que también empieza a ganar espacio dentro de la roja. Sé que la comparación puede parecer injusta por la diferencia de edad, pero quise incluir a Aravena, porque en 2022 no había demasiados atacantes de entre 21 y 25 años mostrando un nivel superior al suyo. Por eso, más que comparar trayectorias, en este video se compara qué jugador prometía o promete más en ese momento para las clasificatorias 2026 y 2030. Aravena sorprendía por sus goles en el fútbol chileno con apenas 18 o 19 años, mientras que Gutiérrez ya consiguió dar el salto a Argentina y sumar impacto tanto en su club como en la selección. Entonces, considerando el momento de cada uno, ¿quién les generaba o les genera mayor ilusión? Aunque sea un poco injusto, la verdad yo me quedo con Maximiliano Gutiérrez, más que nada por sus capacidades físicas. Y después de revisar posición por posición, queda claro que la respuesta a veces no es tan sencilla. La generación 2022 tenía futbolistas decentes, algunos recién comenzando sus carreras en Europa y otros mostrando un nivel importante en el fútbol chileno. Pero la generación actual también cuenta con jugadores que ya están ganando experiencia en el extranjero y sobre todo teniendo una participación mucho mayor en la selección adulta. Eso no significa que Chile tenga asegurado un gran futuro, ni que estos jugadores vayan a convertirse automáticamente en figuras. Obviamente los votos del video fueron mi opinión y me puedo equivocar. Puse a los 10 futbolistas más destacados de 2022 y 2026 que tuvieran 21 a 25 años. Pero bueno, ahora quiero conocer su opinión, obviamente con respeto, posición por posición y con qué generación se quedan. ¿Con los jugadores que tenía Chile en 2022 o con los que tenemos actualmente? Los estaré leyendo en los comentarios y si les gustó este tipo de comparaciones, pueden apoyar el video y suscribirse, porque se viene más contenido sobre la selección chilena y el fútbol nacional. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.